Hola, muy buenas noches, buenos días o buenas tardes, dependiendo de la hora en que vean este video. Eh, Soy Daniel Villalobos, compañero de su curso Idioma Vivo, y el día de hoy les voy a hablar de la oralidad del lenguaje. Oralidad, escritura y tecnología de la palabra. Este texto es de Walter Ong. Bueno, Walter J. Young fue un sacerdote y educador jesuita, nacido en Kansas City, Missouri, el 30 de noviembre de 1912 y muerto en la misma ciudad el 12 de agosto de 2003. Fue licenciado en la Universidad de Rutgers de inglés, obtuvo varias maestrías en la Universidad de Saint Louis y fue doctor en inglés por la Universidad de Harvard. Fue ordenado sacerdote en 1946 después de entrar a la orden con tan solo 23 años. Fue experto en el pensamiento de Gerard Manley Hopkins y publicó en vida más de 12 libros, entre ellos este texto, Oralidad y Escritura, Tecnologías de la Palabra, en 1982. La tesis del autor en este texto es que la oralidad y la escritura son diferentes. No se pueden analizar los hechos orales desde la escritura, pero la oralidad sí precede a la escritura. La intención del autor es diferenciar la escritura de la oralidad para destacar la cultura de la segunda, ya que esta a veces se encuentra olvidada o supeditada a la primera. Bueno, comenzamos el texto con una aseveración o máxima bastante interesante y fuerte que explica más adelante el autor, y es que el lenguaje escrito tiene utilidad, defectos y peligros. ¿Por qué? Ya lo vamos a ver más adelante. El lenguaje escrito no es igual al lenguaje hablado. ¿Esto por qué? Bueno, nos podemos dar cuenta de cómo estas diferencias tienen cabida en la medida en que, por ejemplo, vemos cómo hablamos o cómo de pronto redactamos un ensayo, o tal vez cómo preparamos un discurso y cómo mandamos eh, un mensaje de texto a un amigo. El lenguaje escrito y el lenguaje hablado son bastante diferentes dependiendo para el uso para el que se le vaya a dar, y estas diferencias deben ser tenidas en cuenta para lograr destacar lo que es la importancia del uno y del otro. La sociolingüística se ha visto encargada de estudiar estas diferencias más recientemente. La gesticulación es, por ejemplo, uno de los aspectos en los que podemos darnos cuenta de que la oralidad tiene una importancia pues propia, y que no, esto, por ejemplo, no lo tiene el lenguaje escrito. Nos podemos dar cuenta de la importancia de la oralidad con las lenguas inexistentes. Hay un montón de lenguas en este momento en el mundo que son habladas y que eh, no tienen sistema escrito. Y asimismo podemos darnos cuenta de la importancia de la oralidad porque eh, las lenguas van, van mutando con el tiempo, se van transformando, y las reglas de pronto gramaticales de hoy en día no aplicarían de igual forma en el futuro, o como ya no aplican muchas reglas que existieron antes. Bueno, empezamos a hablar del lenguaje oral, es decir, los grafolectos, que son los idiomas que tienen una escritura, la literatura, que literalmente significa escritura, que es, por ejemplo, todo lo que son los textos escritos. Nos damos cuenta que si vamos a hablar de literatura, Walter Ong plantea que solo hay literatura en 73 idiomas, y esto está pues muy, suena un poco descabellado con todas las lenguas que hay en el mundo. ¿Qué pasa con las historias que cuentan de forma oral eh, pueblos autóctonos en África, por ejemplo? Pues ya vamos a ver más adelante qué sucede ahí. La imprescindibilidad de la oralidad. El lenguaje oral tiene su importancia en lo que usamos todos los días para comunicarnos, en lo que es los discursos, en lo que es las exposiciones como esta misma. Eh, las lenguas sin escritura, por ejemplo, es muy importante el lenguaje oral porque pues de otra forma no podrían comunicarse, no podrían hacer sus tareas del día a día, y hay que recalcar la gran importancia que hay del lenguaje oral. Cuando hablamos de literatura, normalmente empezamos a hablar desde la retórica de Aristóteles, en el cual él plantea el concepto de discurso, eh, el cual se maneja desde la oralidad. Luego entra el concepto de texto, y el estudio está superditado al concepto de texto. Eh,
Nos maneja que cuando estamos hablando de texto normalmente se nos viene a la mente algo escrito, pero debemos tener en cuenta que también hay textos orales, textos visuales, pero anteriormente en la academia cuando uno habla de texto se refería mucho a algo escrito. Entonces el estudio era repasar sobre lo escrito. Y bueno, la literatura es algo de tradición y nos damos cuenta que el significado de los idiomas están muy ligados a lo que es el sonido y su propio sentido. Vamos a ver esto a continuación con un pequeño ejercicio. Y el autor habla de un concepto propio que es la oralidad primaria y la oralidad secundaria, que es la oralidad primaria pertenece a todas las comunidades que tienen como principal medio el lenguaje oral y no tienen el lenguaje escrito y la oralidad secundaria es eh, todos los idiomas que tienen estas facilidades como televisión, radio, describe el autor y que la oralidad se ve relegada a un segundo plano. Bueno, en este ejercicio número uno vamos a dejar para pensar 15 segundos en la expresión no obstante y su significado sin remitirse a la grafía de la misma. Voy a empezar a contar justo ahora. Como nos pudimos dar cuenta, no podemos pensar en el significado sin remitirnos a la grafía, porque la grafía nos va a dar la raíz etimológica y a partir de ahí vamos a descubrir el significado intrínseco. Esto sucede porque somos ya una comunidad que ha estado mucho tiempo dentro de lo que es el lenguaje escrito y por esto el significado no podemos plantearlo solamente desde el sonido, solamente desde la oralidad y es una desventaja que nos propone lo que es el autor en el lenguaje escrito. Bueno, la literatura oral. Este es un concepto que el autor trata como algo no tiene mucho sentido porque, a ver, lo que es la tradición de narrar historias debería llamarse épica, como era tomada en un principio, porque el concepto de texto que vino después significa una transformación, es decir, lo que se nos cuenta en un texto es una transformación, o sea, cuando acabamos de leer una historia se ha transformado lo que sabíamos, cuando leemos información acerca de un tema importante se transforma lo que sabíamos antes y por esto no podemos analizar lo que es literatura oral, este concepto para el autor no existe porque la oralidad es algo independiente, la literatura literalmente significa escritura, entonces no se puede hablar de una superditación de la literatura a la oralidad. Tenemos que escritores como Mac Henderson, Percy, Grimm y Child llevaron eh, tradiciones orales como los cuentos de los hermanos Grimm, eh, Jacob y Wilhelm se han llevado a tradiciones orales de narrativa a lo escrito y se puede ver su popularidad. Por ejemplo, no sé, yo creo que algunos de los compañeros llegamos hasta ver por televisión nacional estos mismos cuentos en su versión animada. Bueno, este es el ejercicio número 2. Intentemos describir el caballo precede al auto. Ahora intentemos escribir al caballo desde lo que es el auto y porque la literatura oral es un concepto que pues no viene al caso. Bueno, podemos empezar diciendo como que, bueno, el caballo es como un auto sin ruedas pero con patas. El caballo es como un auto pero sin luces pero con boca. No le podemos dar gasolina al caballo, pero sí le podemos dar heno. Entonces, por más de que intentemos desde la omisión describir lo que es el caballo desde el automóvil, nos damos cuenta que son cosas completamente diferentes, aunque pues tengan usos similares como lo que es el lenguaje escrito y el lenguaje oral, y no podemos dejar de describir un caballo desde un automóvil, son conceptos completamente distintos. Bueno, el autor entra de lleno ahora con esto que es la cuestión homérica, eh, que es eh, lo que se considera.
pues un problema muy grande de lo que fue la literatura y la investigación por muchos, muchos años. Desde bienes de los rapsodas y aedos griegos, desde la tradición occidental de la literatura. Eh, Estos son poemas épicos narrados en hexámetro griego, que es decir, versos de 10 sílabas. Y eh, Adam Parry y Miman Parry llegaron a la conclusión de que, bueno, si esto es un texto que fue oral en algún momento y ahora es un texto escrito, ¿por qué tiene tanta popularidad o por qué son tan buenos? Y llegaron a la conclusión de que se utilizaban lugares comunes eh, porque eran la forma en que pues la mayoría de gente tenía acceso a la información, entonces se utilizaban frases muy contundentes como con palabras que no conocía mucha gente, pues no iban a lograr el mismo impacto que si utilizaban lugares comunes, que era algo pues conocido por todos. Y también se ve el uso de fraseros, que eran estos libros de frases en latín que pudieron haber conocido los poetas griegos o el poeta griego que escribió la Ilíada o la Odisea, porque también hay una gran discusión entre la fecha. Algunas investigaciones las fechan 100 años después una de la otra. Eh, Tenemos que el nombre Homero significa anónimo en griego, es decir, no sabemos si esto fue un solo autor o fueron varios autores o fue la construcción de un autor tardío. Entonces llegaron a la conclusión de que había cierta prefabricación en lo que era los libros de la Ilíada y la Odisea, porque trataban de llegar con versos de 10 sílabas, sílabas a lugares comunes y utilizando libros de frases en latín que pues circulaban en ese momento, y los lugares comunes del momento también fueron analizados para llegar a estas conclusiones. Bueno, llegamos al concepto de el texto. ¿Qué es el texto? Pues es eh, lo que es Lord y Havelock lo dicen como que escribir es como dictarse a sí mismo. Ya han empezado a haber investigaciones desde la sociolingüística de la épica de África, como en el libro de Epic of Africa. Bueno, ya mencioné Havelock y a Lord. Lord particularmente plantea la psique bicameral, que es como el cerebro se divide en dos cámaras, una para la parte lógico-matemática y otra para la parte lúdico-artística. Tenemos también que hay unas particularidades que se llaman sondeos, que así los acuñó McLuhan, un escritor, que son frases planteadas con palabras muy simples, pero que tienen una contundencia muy grande por el significado que llevan. Bueno, llegamos a las conclusiones de que el lenguaje escrito es muy diferente al lenguaje oral, que hay una importancia de ambos, así es, pero que no puede analizarse el uno desde el otro, aunque el uno sí preceda al otro, es decir, la oralidad sí precede a la escritura, pero no podemos analizar la oralidad desde la escritura. Eh, la literatura oral no es un término que venga al caso, debería llamarse épica, y pues la sociolingüística está encargada de investigar estas diferencias mucho más a fondo en el futuro. Las referencias y la pregunta que tengo para ustedes es: ¿en qué medida y cómo está superditado el lenguaje escrito al oral y viceversa? Viceversa es cómo está superditado el lenguaje oral al lenguaje escrito. Es decir, cómo ven ustedes estas dos superditaciones, como que cómo está lo uno ligado a lo otro desde una relación jerárquica, o si no lo está, o si lo está, de qué manera. Bueno, sin ser más, eh, muchas gracias. Esa ha sido mi exposición del texto de Walter Ong.